Duendes, pequeños seres humanoides que supuestamente esconden cosas y le hacen trenzas a los caballos. Observen estas imágenes. Son de un pequeño pueblo que queda en México, en el estado de Hidalgo. Y en ese pueblo, vean estas construcciones, la gente cree que los duendes existen allí y han hecho museos incluso alrededor de la idea de estos pequeños seres elementales. Personas que aseguran que se encuentran frente al misterio, que los observan y que los acechan. En este capítulo de Más Allá vamos a hablar de los duendes desde el punto de vista de la leyenda, de lo cultural y del misterio. Miguel Ángel Amaya, Anthony Choi, Recuerdo que cuando yo estaba estudiando en la universidad, estudié antropología y me gradué, un profesor se me acercó y me dijo: los duendes están en todas las culturas, tienen diferentes nombres, pero no hay cultura del mundo donde no se crea en seres humanoides, pequeños, chiquitos, diminutos, a veces invisibles, que entran en contacto con los seres humanos. Tienen muchos nombres, tienen muchas formas, pero están en todas las sociedades humanas, en todas las civilizaciones, y eso es un misterio. En los últimos años, a pesar de que hemos tenido un desarrollo tecnológico impresionante y científico, gran parte de la población mundial asegura que ha tenido alguna vez contacto con duendes. Y hay lugares en el mundo donde se dice se manifiestan. En este programa Más Allá vamos a hablar de casos realmente impresionantes que nos van a dejar pensando en si existen estos seres que están al límite de la realidad. Joana, bienvenida entonces esta noche con nuestros invitados, que además son personas que saben muchísimo de esto y que los conocen en toda América Latina. Don Esteban, buenas noches. Sí, un tema bastante interesante porque, como usted decía, este tipo de seres o personajes pues trascienden las diferentes culturas y hoy lo vamos a ver aquí, ¿no? Cambian sus nombres dependiendo de la cultura de la cual estemos hablando, pero parece ser que esas características que tienen pues siguen firmes en todos estos relatos. Y por supuesto, para hablarnos de este tema tenemos a personas expertas en esto. Está aquí nuestro amigo Miguel Ángel Amaya, que es investigador, periodista. Bienvenido, Miguel Ángel, nuevamente aquí a Más Allá. Muchas gracias, Joana, muchas gracias, Esteban, por invitarme al programa a hablar sobre este tema que me parece bastante interesante, sobre los elementales, sobre los duendes. Y estamos hoy con un invitado internacional. Esteban, nos acompaña desde Perú, Anthony Choi, que también es periodista de misterio, investigador, y que por supuesto este tema es uno de los que más ha podido desarrollar dentro de toda su carrera. Anthony, muchas gracias por acompañarnos. Esteban, Joana, Miguel Ángel, bueno, muchas gracias por la invitación. Me alegra muchísimo estar nuevamente en vuestro programa. Y bueno, para comenzar, vamos a mostrarles imágenes increíbles y algo de la historia de los duendes. Así que prepárense porque aquí vamos a abrir la puerta del misterio. Seres pequeños, diminutos, extraños y sorprendentes. Criaturas que se encuentran en casi todas las culturas del mundo y que llamamos duendes. Seres que habitan entre los campos y las casas abandonadas y que han inspirado películas de terror como El Duende Maldito, de 1992, dirigida por Mark Jones y protagonizada por Warwick Davis. ¿Esto es lo que buscas, no es así? Mis poderes están regresando. Lejos de la ficción, son muchas las personas que aseguran haber entrado en contacto con estas criaturas.
Como quedó registrado en las creencias de quienes participaron en la Operación Esperanza, que logró rescatar a 4 niños que habían estado perdidos en las selvas de Colombia, quienes afirman haber sido perseguidos por duendes. Ellos, cuando un niño se pierde, una persona se pierde, ellos son los que lo cargan, ¿sí? Ella es la que lo carga, ella es la que lo maneja. Entonces, por eso que yo hablo es de las autoridades tradicionales de los territorios, ¿sí? Que espiritualmente pues nos ayude para que el duende nos entregue otra vez los niños o los deje en el lugar. Acompáñenos esta noche a conocer los extraños rituales con duendes que se realizan en las cárceles colombianas, testimonios y casos inexplicables, solo aquí, en Más Allá. Y para empezar a hablar de los duendes, quiero preguntarle a Anthony Choi, que está en ese momento allí desde Perú, algo que siempre he querido preguntarle, y es que usted ha hecho muchísimos programas de radio durante muchos años y siempre han aparecido casos increíbles de duendes. ¿Qué piensa que son? ¿Cómo cree que son? ¿Dónde cree que aparecen? ¿Qué son estos seres que tantas veces aparecen por allí en historias, Anthony? Bueno, te cuento, Esteban, que en estos 14 años que tuve el programa Viaje a otra dimensión, en la cadena más importante radial del Perú, que fue RPP, una vez se nos ocurrió hacer una pregunta, ¿no? Para los oyentes, ¿cuál era el fenómeno paranormal más cotidiano, más recurrente, más de día a día? Y lo que ellos nos respondieron invariablemente fue el tema de los duendes, ¿no? Porque claro, duendes existen en todas las culturas, como acaban de decirlo, duendes existen en todas las regiones del planeta y también, como no necesariamente en una selva amazónica alejada o en la cima de los Andes, ¿no? En las casas, sobre todo en las casas, ¿no? Entonces ellos me decían que sí, siempre hay esta presencia duenderil en los hogares, e inclusive yo tengo una propia experiencia personal que en mi propia casa, y es un poco a tenor de la personalidad que realmente tienen estos personajes, que tienen una personalidad un poco juguetona, lúdica. A mí tengo un tema personal que se me pierden todos los pares de mis medias, ¿no? Al principio pensé que se me habían quedado en la lavadora o en una parte de la casa, y no, ya tengo más de 100 pares al cual le falta el par, digamos, también tengo una sola media. Y eso nos dimos cuenta que tenía relación con un árbol de papaya que tenía en el jardín y que de alguna manera parece que de ahí surgía el tema, porque cuando derribamos el árbol, santo remedio, desapareció el fenómeno de las medias perdidas, ¿no? Sí, y los duendes se ven así, ¿no? En muchas culturas y en muchas experiencias de personas son seres juguetones que esconden las cosas. Para otras personas son seres invisibles que las pierden, ¿no? En algunos lugares del mundo los duendes roban a las personas y las hacen extraviar a los niños. Dicen de donde es Joana, que es del eje cafetero, allá se han robado un montón de gente famosa, cantantes, y todos dicen que los secuestraron los duendes. Y gente dice, a mi esposa la secuestró un duende. Y un montón de cosas más. Pero también se habla de que hay duendes de las cuevas, duendes de los elementos, que los duendes vienen de los bosques, otros dicen que los duendes viven en las selvas. Señora Maya, ¿podría contarnos también un poco qué serían entonces los duendes desde su perspectiva? Bueno, yo creo que lo primero es aclarar que este tipo de entidades, estamos hablando de entidades que son espíritus semimateriales. Entonces, entender eso es decir que son seres que pertenecen enteramente al reino espiritual, pero no son espíritus, ¿sí? Son seres que tienen carne y hueso y que habitan en los elementos de la tierra, ¿sí? ¿Por qué habitan en los elementos de la tierra? Digamos que estos seres son creados prácticamente por la voluntad divina, por decirlo de alguna forma. Entonces, al decir que estos seres son creados por la voluntad divina, entonces podemos decir que ellos prácticamente sobresalen de las demás criaturas porque conviven en diferentes elementos de la naturaleza. Entonces tenemos seres que viven en el agua, seres que viven en la tierra, seres que viven en el fuego y seres que viven en el aire.
La característica de los elementales, a diferencia de los duendes, es que los elementales no pueden salir, valga la redundancia, del elemento en donde ellos viven. Entonces, por decir algo, tenemos que dentro del fuego la enseñanza nos dice que tenemos las salamandras, que son elementales del fuego, no pueden salir del fuego. Tenemos que las ondinas son elementales del agua, ellas no pueden salir del agua. Los gnomos son elementales de la tierra, no pueden salir de la tierra, y los silfos no pueden salir del agua, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo pueden ellos vivir en ese elemento? Para nosotros el elemento es el aire. Entonces nosotros no podemos ver el aire, pero podemos atravesar el aire. Entonces estos elementales viven bajo esas leyes y ellos pueden atravesar ese tipo de elementos sin ningún problema. Lo interesante es que cuando se empezó a hacer este estudio de los elementales por unos grandes teosóficos, por decirlo de alguna forma, que fueron Hartmann y Leadbeater, ellos en un libro que se llama Los elementales clasificaron estos seres, y en el estudio que ellos hicieron colocaron una parte muy interesante, y es que los elementales entre sí no tienen ninguna comunicación. Es decir, las hadas no se comunican con los duendes no se comunican con los silfos, y así sucesivamente. Y esto dentro de esas tradiciones, doctor Anthony Choi, que son, por ejemplo, las europeas, que hablan de estos seres elementales en sus leyendas y en sus historias, y todavía hay una gran cantidad de personas en esos países, por ejemplo, en los países nórdicos, que creen en que existen estos duendes. Pero quería preguntarle por Perú, porque en Perú también se dice que hay unos duendes de las montañas, ¿no? De los quechuas, que cuidan las montañas y las minas, ¿no? Sí, bueno, en realidad, y nuevamente, con el mismo tenor de las encuestas, hicimos una encuesta una vez en mi programa acerca de que si eligiéramos un personaje mágico que representara al Perú, ¿cuál sería? ¿No? Y estuvo en la palestra pues varios de ellos, y quien ganó largamente fue un duende, ¿no? El Muki. El Muki es un duende minero. Tú sabes pues que el Perú se caracteriza por tener una actividad económica vital, que es la minería. Y justamente los relatos que hay, ¿no?, de las personas que trabajan en las minas, en este caso en la zona central del Perú, en la zona de Cerro de Pasco, zona minera por antonomasia, se hablaba siempre del Muki. Yo he hecho investigaciones en las cuales he recogido testimonios de trabajadores, de ingenieros de minas, en los cuales han tenido experiencias directas con este extraño ser, que es, como diría Miguel Ángel, pues un elemental de tierra, ¿no? Y que de alguna manera inclusive hay todos unos rituales que se hacen dentro del trabajo minero para complacerlo y para que él de alguna manera favorezca el hallazgo de nuevas vetas de mineral. Y que cuando no se hace esto, dicen las tradiciones mineras, de trabajo minero, que la veta se corta, ¿no? Y hemos recogido muchos testimonios acerca de avistamientos de este ser que se le podía describir como un minero, pero muy pequeño, de unos 30, 40 centímetros, muy viejito, muy arrugado, y siempre cargando pues sus lingotes, ¿no?, o su mineral. Y que curiosamente el Muki, tal como se conoce en la zona central del Perú, también tiene su correlato en la zona sur, ¿no?, ya que también es una zona muy minera, que es por ejemplo la zona de Arequipa, ¿no es cierto?, Puno, en que ya se habla de los chinchilitos, ¿no? Pero fíjate, Esteban, justamente a propósito de lo que dijo Esteban acerca de esta clasificación general de duendes o gnomos, etcétera, que a nivel mundial se da, yo investigué un caso, fíjate, de una casa en la zona sur de Lima metropolitana que tenía un fenómeno francamente escalofriante, Esteban. La casa se incendiaba sola, se quemaba sola. Se hizo todos los intentos por tratar de ubicar la razón por la que esto sucedía y no había explicación alguna, ¿no? Hasta que nosotros, me acuerdo que fuimos a hacer una investigación in situ, y con mucho riesgo, porque todo se incineraba, se encendía espontáneamente, y el vidente que llevamos nos dijo que lo que había ahí era una, entre comillas, salamandra o duende de elemento de fuego, ¿no? Y lo que vimos ahí francamente fue impresionante. Un colchón se quemó totalmente delante de nosotros con fuego helado, o sea, algo que es en física imposible, fuego helado, y hasta las mascotas del hogar se empezaron a incendiar, y gracias a Dios las salvamos, pero cuando las lavamos encontramos en su lomo unas garras de fuego. No, fue un caso extraordinario, Esteban, ¿no? Es bastante impresionante eso que nos acaba de contar Anthony, pero ahí precisamente quiero preguntarle a Miguel Ángel, porque alrededor de las diferentes culturas y de las historias que hemos escuchado, pues existen como duendes para diferentes
finalidades. Entonces tenemos los duendes que a la gente le pone algún tipo de ritual para lograr objetivos, dinero, encontrar algo. Hay otros duendes que son los que de alguna manera son juguetones, ¿sí? Incluso pueden ser amigo de los niños, pero hay duendes que también generan temor, ¿no? Como el caso que nos estaba contando Anthony. ¿Se pueden clasificar de alguna manera o por qué funciona así? Bueno, yo creo que primero es aclarar sobre el tema de estos elementales, y es que los elementales no tienen principios superiores, es decir, que ellos cuando mueren, mueren como los animalitos, como un perrito, como un gatico. Ellos tienen un ciclo de vida. De hecho, es un poco más largo que el de nosotros, porque ellos son seres totalmente atemporales. O sea, son seres que están vibrando en una coordenada totalmente distinta a la de nosotros, ¿cierto? Sin embargo, pues ellos están sujetos a enfermedades y tienen costumbres, tienen acciones y tienen lenguajes muy similares al del ser humano. Yo creo que por eso, cuando la gente habla del tema de los rituales, cuando la gente habla de lo que hace con determinados elementales, es una situación interesante para revisar. Primero que todo, porque los elementales aborrecen al ser humano. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que son los gnomos, las hadas, todo este tipo de seres, ellos no tienen ningún tipo de afinidad con el ser humano, porque ellos ven al ser humano de una forma muy grotesca. Y grotesca me refiero a que ellos ven el ser humano como un destructor, y ellos prefieren mantenerse alejados del ser humano. Sin embargo, dentro de toda esta evolución de esas razas elementales, pues entonces entran, por decirlo de alguna forma, estos famosos duendes, ¿cierto? Que a diferencia de los parientes que ellos tienen, los gnomos, entonces ellos sí se vinculan con el hombre, tienen una vinculación especial con el hombre. Entonces, digamos que trabajan como seres protectores, o los denominan como seres protectores del hogar. Pero básicamente, ¿por qué? Porque ellos logran establecer determinados lugares, digamos que tienen unos cruces de energía especiales, como unos sitios donde ellos pueden recargarse, donde ellos se sienten cómodos, y muchas veces la gente construye las casas en esos lugares. Entonces ellos tienen como un nodo de fuerza en ese lugar, esos duendes. Entonces ellos hacen de esa casa su casa también, ¿cierto? Entonces ellos encuentran ciertas afinidades con la familia con la que viven, o con la persona con la que están conviviendo. No se le manifiestan físicamente, muchas veces no lo pueden ver, pero entonces antiguamente, y yo no sé, Esteban, si has escuchado, Joana, que hay fincas donde encuentran que los duendes les hacen trenzas a los caballos, que los duendes les ayudan a entrar las gallinas al corral, sí, que los duendes les ayudan a entrar las gallinas al corral. Hay ocasiones donde este tipo de duendes les ayudan hasta a recoger los huevitos de las gallinas y se los dejan encestados, y a los dueños de la casa, le pagan a estos duendes con comida. Entonces le dan miel, le dan como un tributo al duende, y esto lo hace sentir cómodo para él quedarse en ese lugar. Entonces sí hay una manera, pues, de trabajar a esto, pero es más si el elemental quiere trabajar con uno, porque ya trabajar con otro tipo de elementales que realmente no quieren tener contacto, ya es otro tipo digamos, de magia, que es un poco más compleja. Bueno, señores, después de comerciales vamos a ver ya casos con Anthony Choi y también con nuestro invitado de hoy, el señor Amaya. Pero antes de eso quiero dejarles este libro que nos envían desde Penguin Random House. Se llama Peces Geológicos, lo consiguen en cualquier librería del país. Y este otro, El Sepulturero y la Tierra Negra. El Sepulturero y la Tierra Negra, de Planeta de Libros. Y uno más, Five Nights of Freddy. Si les gustó ese juego, consigan este que se llama El Cuarto Armario. Léanlo, lo envía John de Penguin Random House. Ya volvemos después de comerciales, esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los duendes. Y yo les quiero contar algo muy interesante. En una plaza de mercado, pues hay muchos lugares en América Latina donde se venden objetos esotéricos. Y en esos lugares también se comercia, digamos, con rezos, oraciones. Y en muchos se venden imágenes pequeñas de duendes a los que se les pide, como si fueran santos a veces o deidades. Algunos lo ven como brujería o diabólico. Y aquí en Colombia hay una plaza de mercado
mercado, la plaza de mercado del Restrepo, a donde fue Joan Arenas y entrevistó a un hombre que se dedica a eso, a vender, a ritualizar duendes y que además de eso, escuchen muy bien, comercia con personas, algunos de las cárceles, algunos presos que dicen pedirle a estas criaturas para que les ayuden allí mientras están recluidos. Observen este reportaje que hizo Joan Arenas. Estoy desde la Plaza de Mercado del Restrepo en la ciudad de Bogotá y vine hasta aquí porque aquí podemos encontrar estas figuras, los famosos duendes. Me encuentro con el señor José. Cuéntenos por qué vende usted estas figuras, qué tipo de beneficios tienen las personas con estas figuras. Pues ahorita la gente los estará comprando o los está comprando para colocarlos en los negocios, en las casas, como para la prosperidad, la abundancia, para el dinero y también como protección. Exactamente. Muchas veces se ha contado a través de las leyendas que los duendes sirven precisamente para la abundancia, pero también como para proteger ciertas cosas, ¿no es así? Hay gente que, digamos, los activan, digamos, activar un duende es colocarle el nombre. Después de que uno le coloque el nombre, le puede poner chocolates, le pone frutas, dulces, juguetes. Cuando usted dice poner, ¿es que como una especie de altar donde se le dejan ese tipo de cosas? Exacto, es como armarle un altar, digamos, como solamente para ellos. ¿Y qué beneficios trae eso? Prosperidad, dinero, salud. Yo veo que aquí tiene, por ejemplo, un billete, una llave, aquí hay como una especie de pescado. ¿Por qué se le ponen esas figuritas? Eso es como los símbolos de ellos, digamos los tréboles, está la llave del dinero, están las monedas chinas, las bolsas del dinero, pero en sí más que todo ellos son como los tréboles. ¿Y qué pasa si de pronto alguien lleva su duende, lo bautiza y no le pone eso que el duende necesita, esos chocolates, esas frutas? ¿De alguna manera puede haber represalias? Pues digamos como tal, digamos es colocarlo, alimentarlo para sí mismo uno pedirle. Pues dicen que digamos su merced la acostumbra digamos a una fruta, un chocolate. Y si uno pues no lo alimenta de ello, pues empieza a esconderle las cosas. ¿Qué beneficios o qué se busca con él? Pues el tercer ojo es el símbolo del dólar, el del dinero, la prosperidad. Hay diferentes duendes que digamos, por ejemplo hay unos que traen digamos el billete, otros traen el trébol, pero en sí el del tercer ojo es como para la prosperidad y la abundancia, más como para el dinero. Anthony, quería decirle a usted y preguntarle que a los duendes se les atribuyen poderes y hay gente que les da ofrendas. En Perú es muy común con algunos tipos de duendes. Lo que vimos fue en una plaza de mercado de Colombia, pero eso también sucede en Perú, ¿verdad? Bueno, sí, está surgiendo en el Perú mucho el tema de la corriente de una suerte, entre comillas, de devoción a los duendes, ¿no? Hay países en los cuales se habla de una duendología. Pero fíjate, es interesante cómo yo creo que había que explorar mucho más profundamente el tema de las creencias y cómo éstas se manifiestan en la realidad, ¿no? Porque claro, hay gente que tiene devoción a los santos, en México a la Santa Muerte, y así por el estilo, ¿no? Y esto de los duendes es muy interesante. Sí, yo he visto mucha gente que cada vez más en los demás primeros círculos esotéricos, ¿no es cierto? Muy cerrados, pero ya a nivel ya abierto, que surge esta devoción a los duendes, sobre todo, ¿sabe qué? En la parte sur del Perú, es donde hay esta creencia mucho más acendrada, y que de una manera problematiza acerca de en qué creemos y si nuestra fe puede activar de una manera que nuestros deseos se cumplan, ¿no? Yo creo que ahí hay todo un rollo con respecto al papel de la conciencia y su relación con la realidad, ¿no?
Es bien interesante eso que dice Anthony, porque efectivamente todo esto es una creencia que las personas van generando a través de ciertos rituales, como nos explicaba el señor en la plaza de mercado del Restrepo. Van, los bautizan, les ponen algún tipo de pagamento, pero además los alimenta. ¿Qué piensa Miguel Ángel de esto? Bueno, yo creo que ahí estamos rondando un poquitico un aspecto, el de la superchería. Cuando nosotros trabajamos con un espíritu elemental, hay que entender que tanto los duendes como los fantasmas vienen absolutamente del mismo plano, solo que uno es una entidad física que vibra en ese plano, y los fantasmas pues lógicamente son como residuos de lo que fuimos en otrora. Decir que yo tengo un muñequito y a este muñequito yo le doy comida, yo lo bautizo, le doy un trabajo, etcétera, etcétera, no es estar trabajando con un duende, porque de hecho los que hemos conocido de este tema de los duendes sabemos que los duendes habitan básicamente en determinado lugar, no es que yo los atraiga. O el muñeco se encarne en el duende para que el duende haga determinado trabajo, ¿sí? Más bien lo que sucede son como los casos que uno plantea, de que muy posiblemente, como le decía Anthony, estemos trabajando con otro nivel de conciencia y estemos trabajando o trayendo otra cosa a la casa, que no propiamente es un duende en sí que está colaborándonos con la fortuna o algo por el estilo, ¿no? Yo creo lo siguiente, hay una cosa interesante, y es que se ha construido una creencia alrededor de los duendes, una nueva devoción y un culto, ¿no? Incluso a las figuras, y tiene unos elementos ceremoniales muy parecidos a cultos a deidades, a santos. Entonces hay que alimentarlos, algunos les llevan tabaco. Recuerdo, por ejemplo, un culto también casi milenario que hay en Bolivia sobre el tío de las minas, ¿no? Una especie de criatura humanoide a la cual alimentan los mineros para que les vaya bien, y que muchos dicen la vi caminar en la mina y nos avisó de que iba a haber una explosión. Pero es muy interesante. Y Anthony, usted se ha documentado casos increíbles en los que incluso han atacado, dicen algunos campistas o algunas personas, los duendes a la gente, ¿no? Sí, pero fíjate, yo creo que acá es un tema muy complejo, ¿no es cierto? Y hay definitivamente lo que tú dices, Esteban, de cuando nosotros le otorgamos a un determinado objeto, le transferimos nuestra energía, nuestra fe, y de alguna manera podemos creamos a un tipo de cero personalidad. Hay que entender de que el que cree, crea, es uno de los adagios más antiguos del mundo esotérico, y que el universo es mental, ¿no? Tal como decía el Kybalión. Entonces, pues yo creo que por ahí habría que ahondar ese tema. Pero por otro lado, es cierto de que los duendes, o sea lo que sea, en el mundo de los elementales, tienen su propia vida. Y es ahí en donde ocurrió un caso, les comento, señores, que yo investigué en el año 2009. Les comento rápidamente. El sábado 27 de junio del año 2009, un grupo de campistas, o sea, personas que querían pasarla bien un fin de semana, haciendo un campamento, pero que era un grupo dedicado al motociclismo, ¿no? Acá en el club decimos eran moteros, ¿no? Eran unas 30 personas, fueron a la localidad de Canta, que es en las afueras de Lima, a unos 105 kilómetros al norte de Lima, un sitio bucólico, campestre, muy bello. Bueno, estas 30 personas, donde habían pues padres, hijos, abuelos inclusive, muchos de ellos movilizándose en moto, decidieron acampar al pie de una zona muy bella, donde había una catarata, ¿no? La zona de Obrajillo, Canta Obrajillo. Bueno, todo no hubiera sido pues un bucólico paseo de fin de semana, si no fuera porque parece que llegaron a un territorio de otros seres. Al momento que estaban ellos acampando, algunos creyeron ver como sombras que pasaban a alta velocidad. Bueno, no le tomaron mucha importancia. Pero lo que sucedió esa noche sí fue terrible, queridos amigos, porque ¿qué es lo que pasa? Habían acampado y habían levantado 3 carpas. En 2 de ellos estábamos adultos, y en una carpa estaban instalados todos los niños de este grupo. Resulta que en la noche estaban todos durmiendo, cuando de pronto sintieron que gente que se movía afuera, como sombras muy veloces, muy pequeñas y veloces. Los adultos salieron y a perseguir, a ver qué cosa era esto, pero sin querer estaban siendo alejados por esos extraños personajes. Los adultos lo estaban alejando del campamento, dejando sola a la carpa donde estaban los niños. En la carpa de los niños había
aparentemente otro ser que trataba de abrir la carpa, nadie sabe con qué fin, pero según después se llegó a la conclusión, trataban de llevarse a los niños. Entonces lo que aquí ocurrió, queridos amigos, fue un ataque sincronizado a la manera guerrillera, en que había un grupo de duendes que trataban de distraer a los adultos alejándolos del campamento y otro grupo que se dedicó o trataba de llevarse a los niños. Cuando se dieron cuenta de eso, todos regresaron, hicieron un círculo de defensa y toda la noche empezaron a enfrentarse a estos seres. Cuando yo pregunté, porque interrogué a varios de ellos, ¿no es cierto?, qué forma tenían estos homúnculos, estos pequeños humanoides, digamos, la descripción que me hacían eran como una suerte de viejecillos que no pasaban el medio metro de alto, pero cuyas facciones eran muy, vamos a decir, andinas. O sea, nariz aguileña, pómulos salientes, rostro cetrino, y eran lo que en las leyendas de la cosmovisión andina se llaman los duendes auquis. ¿Es cierto? Pero una cosa, amigos, es que sea una leyenda y otra cosa es que esto fue lo que yo denominé luego el ataque paranormal de los duendes de Cántaro. Atacaron a la manera de guerrilla y con seres dulces y juguetones, pues nada que ver. Impresionante este caso que nos comparte Anthony Choi, pero Miguel, por ejemplo, en Colombia, lo veíamos al inicio de la nota, hubo bastante conmoción hace unos meses por unos niños que se perdieron después de tener un accidente en la selva colombiana y resulta que familiares de estos niños que hacen parte de un grupo indígena del país dijeron que pareciera que a esos niños los tenían unos duendes, que porque esos niños no aparecían, dejaban algunas señales, ya llevaban mucho tiempo buscándolos, no los encontraban. Digamos que esa fue una de las teorías de su abuelo, que lo escuchábamos al inicio en la nota, diciendo que él consideraba que habían sido los duendes los que estaban de alguna manera ayudando a los niños a transportarse por esa selva. En este caso, en Colombia, guardamos también aún esas tradiciones, ¿no? Consideramos que los duendes están en nuestras selvas. Sí, digamos que todo el tema de los mitos del duende, la madremonte, la patasola, tienen un vínculo muy importante con lo que son las figuras de los elementales, de los protectores, los guardianes de la selva. En este caso, yo creo que sería magnífico poderle preguntar a los niños que ellos nos dieran como ese testimonio de qué pasó en la selva, porque si bien es cierto y en lo que se ha escrito en todo lo que es la literatura de los elementales, sabemos que hay elementales que disfrutan de la compañía de los niños, o sea, ellos aborrecen al hombre, pero ellos les encantan los niños porque los niños no tienen desarrollado el ego. Sí, los niños son sencillos, son unas personas humildes, no tienen presunciones de ningún tipo, son muy parecidos a ellos. Pero también sabemos que en la cultura de los elementales hay elementales que disfrutan de ese humor, por decirlo, como muy feo para ellos, y es atormentar a las personas y perderlas en el bosque. Sí, se han escuchado muchísimas historias de soldados, gente que ha trabajado en la selva y que de repente están parados en un sitio, avanzan 1 hora, 2 horas y cuando vuelven al mismo lugar de donde estaban y ellos dicen, no, yo estaba caminando en línea recta, llevaba el compás, llevaba el mapa, no sé cómo volví a este lugar. ¿Sí? Se escuchan ruidos, se escuchan muchas manifestaciones que no son humanas ni animales, que pertenecen a ese reino del misterio, de los elementales. Realmente sí existen. Yo pienso que conviven con nosotros, pero lógicamente no se mezclan. Y hay muchos casos de soldados, como dice aquí nuestro invitado, el señor Amaya, que dicen que se pierden entre las montañas y que escuchan incluso ruidos, ¿no? O que les silban, ¿no? O que los llaman. Hay diferentes tipos de duendes en toda América Latina. Los que silban, el silbador, el silbón, el bracamonte, que son duendes o criaturas que nadie las ve, pero solo se escuchan. Y hay otros que solo se ven las pisadas o están entre los árboles. Hay unos llamados los meneses, bueno, hay muchos más. Pero vamos a hablar de ellos y les vamos a contar con Anthony Choi casos increíbles y también con el señor Amaya después de comerciales. Antes de eso, Joana tiene por ahí un libro que nos quiere mostrar. Sí, señor. Por aquí les recomendamos De la ceniza volverás. Esto es un libro de Planeta de Libros y este otro, 7
Agujas de coser de Penguin Random House. Lo pueden encontrar en cualquier librería del país. Ya volvemos. Dicen que los duendes se manifiestan en los establos y que le hacen trenzas a los caballos. Dicen que los duendes se roban a los niños y atacan a las personas cuando están entre los campos y los hacen perder. En Latinoamérica hay muchos casos y hay algunas personas que han grabado las acciones de los supuestos duendes. Observen esta nota y lo vamos a analizar aquí en Más Allá. Pequeñas criaturas, humanoides diminutos, seres increíbles. En América Latina y Colombia, los duendes tienen diferentes tipos de manifestación. Campesinos y habitantes rurales aseguran que estas criaturas les hacen trenzas a los caballos y las reses, a quienes asustan en medio de la noche. Como aparece retratado en este video, grabado en el año 2021. Asimismo, se afirma que estas criaturas acechan a los animales en sus establos, como aparece en este extraño video grabado en un corral, en el que algo causa pánico a un grupo de caballos. ¿Existen estas extrañas criaturas? ¿Qué significados enigmáticos se ocultan tras las leyendas de los duendes? En Más Allá, abrimos la puerta del misterio. Criaturas que parecen aterrorizar a los animales. En Colombia se escucha muchísimo el tema de las famosas trenzas a los caballos, que ya lo veíamos en la nota. Miguel, ¿para qué hacen esas trenzas? ¿Es real esta situación? Sí, ellos disfrutan de hacerle esas trenzas a los caballos porque ellos empiezan a columpiarse en las trenzas de los caballos. A ellos les gusta jugar con todo ese tipo de animales de granja. Lo que yo te comentaba, ellos conviven con determinadas familias y les cuidan el ganado, les cuidan las cosechas, desde que ellos estén conformes con la familia con la que están, o que el sitio donde ellos estén sea adecuado, que vibre a la misma temporalidad de ellos. Por eso ellos acostumbran a hacer eso. Miguel, usted hacía hace poco una investigación precisamente sobre uno de estos elementales. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, esto fue un caso de un hombre que en su infancia fue raptado por un duende. Esto fue en Palermo, Huila. El hombre pues comenta que él estaba recogiendo café con su familia, él tenía como 7, 8 años, él se encontraba pues recogiendo café y de un momento a otro, en medio de la recogida de café, pues los papás se distrajeron y él cuenta que se le apareció un niño como unos 6 años y le dijo que fueran a jugar. Entonces pues él estaba aburrido y dijo, bueno, camine, vamos, yo voy a jugar con usted, pero en el momento en que él se le acercó al niño y le tomó la mano al niño, inmediatamente él apareció a 35 kilómetros del sitio donde estaban recogiendo café. Él apareció en medio de una montaña, en una cascada, que la llaman la cascada del duende. Entonces él cuenta, porque él tiene una memoria muy vaga de lo que sucedió. Él dice, yo lo único que recuerdo es que en el momento en que aparecí en la cascada se abrió y nosotros entramos a la casa del duende y la casa del duende era hecha en oro puro. Entonces el duende le dijo que si tenía hambre, que si quería que le preparaba yuca cocida o que le preparaba papa, que qué quería comer. El caso fue que el niño estuvo perdido alrededor de 2 días. La familia pues hicieron todo lo posible para recuperarlo, lograron establecer dónde tenía el duende, pues eso fue mediante como unos curanderos, unas cosas así. Ellos cuentan que ellos le dijeron al niño, lo tiene un duende y hay que ofrecerle otra cosa al duende para que suelte al niño. Entonces que ellos le ofrecieron en su momento, le ofrecieron otro niño, pero era como a manera de engaño. A nosotros le entregamos este y usted nos entrega a nuestro hijo. Entonces que de un momento a otro el niño apareció en la mitad de la corriente del salto del duende, de la cascada del duende, y que cuando el niño se iba a aparecer, el duende, a llevarse el otro niño, apareció un sacerdote y echó la bendición y desapareció el duende.
Son muchas esas historias que hay en toda América Latina de los duendes que raptan. Hace poco yo revisé unos videos de Honduras, también de personas que dicen que los raptaron los duendes, cantantes famosos. Algún día vamos a tener esos testimonios acá, como el Charrito Negro, dice que lo secuestró un duende cuando era niño. Anthony Choi, me gustaría que nos dijera qué piensa usted de estos casos. ¿También se dan en Perú estos supuestos raptos de niños de duendes? Claro que sí, fíjate, uno de los casos más cotidianos que se da con respecto al tema de duendes en el Perú, y yo creo que es a nivel mundial y en Latinoamérica, por supuesto, es el tema siguiente, ¿no? Acerca de los bebés recién nacidos, ¿no? Tenemos un bebé en una cuna, en una cama, siempre está al cuidado de un papá, una mamá, una criada. De repente el papá o la mamá se da la vuelta, se ausenta de la habitación y cuando regresa el niño, el neonato, el bebé, ya no está. Ha desaparecido. Empiezan a buscarlo por todo lado, posiblemente, y de repente se dan cuenta al que el bebé está debajo de la cama, debajo de la cuna, puesto de manera muy delicada, no se ha caído, no puede moverse, tiene pocos meses. Pero este tipo de relatos, amigos, es constante, ¿no? Es muy grande la cantidad de personas a las cuales sucede eso. Y curiosamente, hay un tema que no cuadra mucho en esto, pero bueno, en fin, que a raíz de la tecnología, ahora pues los padres usan cámaras de seguridad, cámaras junto a las cunas. Hasta el momento no hay, hasta donde yo sé, no ha habido una grabación de un video en el cual se vea cómo ese niño es puesto de la cuna debajo de la cama. Pero sí, todo apunta, fíjate, es una cosa muy interesante, de que aparentemente en los hogares, por ejemplo, que estos casos a veces son muy frecuentes, y por eso que dicen hay que bautizar al niño para que no se lo lleve el duende, de que habría una suerte de puertas dimensionales, fíjense. No digo yo una puerta dimensional en el Triángulo de las Bermudas o en el Triángulo del Diablo al otro lado del mundo, en Japón, ¿no? En los propios hogares. ¿Y dónde estarían ubicados estos? Generalmente, invariablemente, debajo de las camas. Es una cosa interesante, pero la mayoría de los relatos a los cuales yo he tenido acceso, he recogido, es que realmente estos duendes entran y salen de ahí. Y también se habla de niños, ya más o menos un poco más grandes, 2 o 3 años, que tienen este tipo de incidentes, que están debajo de la cama y tienen otros encuentros con estos seres que aparentemente, y por razones que yo la verdad desconozco, suelen ubicar esta entrada y salida de nuestra realidad debajo de las camas, ¿no? Bueno, señores, estos casos son increíbles, están en toda América Latina. Les vamos a mostrar diferentes tipos de duendes en pocos minutos después de comerciales. Por ahora los dejamos con este libro, El carnicero y el pájaro. El carnicero y el pájaro lo envía Planeta de Libros. Los rebeldes de Roma también los envía Planeta de Libros. Y otro más, aquí está, Sepulturas y la Tierra Negra. El sepulturero y la Tierra Negra, perdón, también lo envía Planeta de Libros, se lo recomendamos. Volvemos después de comerciales para mostrarles los diferentes tipos de duendes que hay en América Latina. Si les gusta más allá, vayan a mi canal de YouTube, se llama Los Audios de Cruz Escribiente, es lo mismo que acá, pero en podcast. Los Audios de Cruz Escribiente. Nos vemos después de comerciales. Los celtas, los japoneses, los irlandeses, en todas las culturas parece haber leyendas e historias de estas pequeñas criaturas que de alguna manera hacen parte de su tradición. Aquí les dejamos una nota y ya venimos a analizarlo. Las leyendas de duendes y seres mágicos son comunes en diversas culturas alrededor del mundo, convirtiéndose en símbolos de misterio y enigmas que desafían nuestra comprensión de la realidad. En Irlanda, los duendes también son conocidos como leprechauns, entidades que ocultan tesoros y conceden suerte o desgracia a quienes los encuentran. En la mitología celta, los pucas son duendes asociados con el folclore irlandés y galés, conocidos por sus travesuras y capacidad de adoptar diferentes formas. Entre los Ojibwe, los Pudwitkis son criaturas pequeñas y escurridizas que, según las leyendas, pueden ser tanto como benévolas
como malévolas y suelen habitar en bosques y áreas naturales. En la tradición japonesa, los kobolds son duendes conocidos como Kodama o Kijimuna, que se cree que residen en árboles y santuarios, protegiendo los bosques y las áreas sagradas. En América Latina, los duendes son conocidos por diferentes nombres, como Alusex en México y Centroamérica, y Trasgos en España. Se les atribuyen travesuras y pueden ser tanto amigables como peligrosos, según las creencias locales. ¿Qué representan los duendes? ¿Por qué están en todas las culturas? En Más Allá, abrimos las puertas del misterio. Anthony, acabamos de ver un montón de imágenes de supuestos encuentros con duendes y a mí algo que me parece impresionante y es que en la mayoría de los testimonios y de las leyendas los duendes nunca se ven como criaturas completamente buenas, ¿no? Tienen algo de maligno. Yo sé que usted ha investigado muchos y cuando usted lo llamaban y le daban testimonios y le contaban, siempre hablaban, por ejemplo, de duendes que escondían cosas, incluso que atacaban a las personas, ¿no? Bueno, en realidad, el tema ya hablando de duendes, vamos a decir caseros, de duendes en hogares, tienen esa costumbre un poco traviesa, un poco malévola, como dices tú. Esconder las cosas, esconder los objetos, los brillosos, las joyas, las monedas, ¿no es cierto? Cambiarlos de lugar, los llaveros, etcétera, ¿no? Pero, si me permites, hay un duende que es muy interesante, y yo creo que de alguna manera podría recorrer toda la Amazonía sudamericana y cambiando diferentes nombres, y que seguramente ustedes lo reconocerán en Colombia, pero que en el Perú es llamado el famoso Chuyachaque. Chuyachaque en quechua significa pie torcido. Ahora, ¿cuál es la característica de este duende amazónico? Que es siempre con estos rasgos grotescos, ¿no es cierto?, de muy baja estatura, un humanoide, cabeza, tronco, extremidades, pero que tiene un defecto, un detalle físico un poco estremecedor. Uno de sus pies está torcido, está al revés o es un pie de animal. Ahora, curiosamente, este duende sería una suerte de duende ecológico, porque generalmente cuando ha atacado ha sido cuando ha habido cazadores o gente que trabaja la madera, que empieza a depredar la Amazonía, y es ahí donde esta suerte de un defensor natural, espontáneo, un elemental ecológico, es que empieza a atacar a esta persona. Y a veces, y con una curiosidad también muy extraña, que también yo creo que tienen otros duendes, el metamorfismo, o sea, el asumir la forma de una persona conocida. Por ejemplo, si un grupo de cazadores están entrando en los bosques amazónicos, adopta la forma de un hermano, de una mamá, de la esposa, para que ellos se internen con confianza y perderlos para siempre en el corazón de la selva, ¿no? El Chuyachaque. Y eso me recuerda, Anthony, que aquí en Colombia también tenemos otros tipos de duendes que llamamos incluso aparatos en la costa o espantos, ¿no? Hay uno que recuerdo mucho que era muy conocido como el sombrerón, que es una especie de duende que enamora a las mujeres y que se las roba, también roban y atacan. Otro que recuerdo mucho que era el moán, pero hay un duende también de la selva muy parecido al que nos cuenta Anthony, que es el silbón y los jarrasquín. ¿Nos puede hablar algo de los jarrasquín y de estos? Claro, estos son entidades que son custodios de los bosques. Yo creo que también es importante hacer como un énfasis en que así como hay elementales buenos, hay elementales malos, ¿sí? Pero no hay ninguno que tenga un apego al mal absoluto, porque hay que entender que los elementales tienen un alma mortal, o sea, ellos tienen su ciclo y tienen su principio y su fin. Entonces ellos, a pesar de que temporalmente tienen mucho más tiempo que nosotros sobre este plano o sobre su plano, ellos también tienen su fin. Este tipo de entidades son custodios y siempre en las historias nos van a contar que tanto los jarrasquín como la madre monte, el propósito de ellos es desviar a los cazadores de las presas y hacer perder a la gente dentro del bosque. Son entidades que se encargan de salvaguardar y de proteger la integridad de la selva virgen del humano, porque ellos consideran al humano como una persona ruin, como una persona malvada. Entonces ellos mantienen alejada a la gente de ese lugar y precisamente tienen
esas formas grotescas porque hay que entender el nivel de evolución donde están ellos. Entonces, digamos que un pigmeo que es de las rocas no va a ser como un gnomo que tiene su sombrero y estas cosas por el estilo. Entonces, ellos van a tener determinadas formas grotescas, aunque hay que entender que eso es muy importante, ellos pueden tomar la forma que quieran y el tamaño que quieran. Yo quiero hacerle una pregunta ya para terminar. Yo sé que estamos hablando de duendes, de historias de América Latina y de casos, y le quería preguntar ya para terminar, porque ya nos quedan pocos minutos, doctor Choi, hay algo que a mí me impacta un poco de todos estos casos que tienen que ver también con las abducciones extraterrestres y los encuentros con supuestos humanoides y tripulantes de los ovnis. Y es que son muy parecidos, ¿no? Cuando nos describe a alguien que vio un ovni, y que después ve a su tripulante, los ven como seres pequeñitos, verdes, y también cuando los secuestra un duende es como también cuando tiene una abducción. Es un fenómeno que culturalmente es un poco similar, ¿no le parece? Sí, claro, por supuesto. Cuando, por ejemplo, hay casos en los cuales está relacionado con seres pequeños que de una manera pueden secuestrar o puedan adoptar una forma, uno se dice, un momentito, ¿qué puede ser eso? Puede ser, desde un punto de vista paranormal, el fantasma de un niño fallecido, puede ser, de un punto de vista de la duendología, un duende, o puede ser un extraterrestre o intraterrestre que ha venido a estas latitudes. Es cierto, los casos se parecen mucho entre sí, por eso que hay que adentrarse mucho en el tema y ver que de todas maneras hay ciertos matices que diferencian una cosa de otra. Bueno, ya estamos llegando al final de este tema, señorita Joana Arenas. Sí, señor, llegamos al final de este tema tan interesante. Me causa curiosidad que Anthony Choi tiene ahí a sus espaldas un duende en la biblioteca. De verdad, claro que sí. Es mi guardián, es mi guardián. Ok, por eso lo invitamos hoy, Anthony, aquí a hablarnos de duendes. Gracias por contarnos todas las investigaciones que ha realizado en Perú y bienvenido siempre aquí a Más Allá. A ustedes, muchísimas gracias. Y si quieren seguirme en mis redes, en YouTube, Anthony Choi Oficial. Y su canal, el canal. El canal ¿Cómo de es su YouTube? canal, Anthony, para que lo sigan? Bueno, estamos en YouTube, como les decía, en Anthony Choi Oficial, y en el canal también en YouTube, Dimensión 33, en Nativa Televisión. Bueno, y también muchas gracias a Miguel Ángel por todos sus aportes el día de hoy sobre este tema tan interesante, el de los duendes. Bueno, no, muy agradecido, y creo que hay una cosa importante como para cerrar y para aportar, y es que los elementales sí han evolucionado en la medida de que han visto el avance de la tecnología del humano. Entonces sí hay casos interesantes donde se puede documentar que puede parecer que es un extraterrestre, pero en realidad puede ser un tema de una aparición elemental. ¿Dónde lo siguen a usted? Me pueden seguir en Instagram como @MiguelInvestigador. Síganlo, por favor. Yo les digo lo siguiente, para terminar, Joana, gracias. Y tiene su canal que se llama Ventana al Misterio. Sí, señor, en Ventana al Misterio en YouTube me pueden seguir, también en mis redes @yarenasb, y ahí tengo en YouTube, Ventana al Misterio, un video sobre grabaciones de duendes. Hay que ir a verlo ya mismo. Entren a Ventana al Misterio y lo vean de una vez. Vean, yo solo digo una cosa, yo siempre he estado del lado de investigar y mirar lo que parece imposible, lo que parece enigmático, lo que es insólito. Siempre me llamó la atención. Este programa lo hicimos porque ustedes lo han pedido. Quisimos hacerlo así, sin tantos casos, sino con personas que han investigado para que vean diferentes puntos de vista. Yo no sé si los duendes existen, yo nunca he visto un duende, me encantaría ver un duende, me encantaría tener un duende en la casa y decirle que la vigilara de los ladrones y de los zampones que tanto nos persiguen en América Latina, tener un duende vigilante. Me encantaría poder ir a las selvas y contactarme con esos seres. No los conozco, pero están en las leyendas, y las leyendas son parte de nuestro pueblo, y somos eso, somos todo un montón de cosas que nos dejan nuestros antepasados. Y en este momento recuerdo las historias de duendes de mi abuela, las que me tienen aquí frente a ustedes. Los queremos mucho, espero que nos vean dentro de 8 días, y recuerden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá.
Existen lugares de nuestro planeta que son misteriosos y paranormales, como el Triángulo de las Bermudas y como las pirámides de Egipto. Pero aquí, en Latinoamérica, hay un lugar increíble. Le llamamos la Zona del Silencio y hace pocos días se tomaron estas fotografías justo allí. Lo que usted está viendo son imágenes de un supuesto ovni. Y es que en la Zona del Silencio no funcionan a veces los radios, las telecomunicaciones, los celulares, por eso lo llaman la Zona del Silencio. Hay un silencio electromagnético. También dicen se pueden ver ovnis como este y humanoides, seres que aparecen de la nada, criaturas increíbles. Y esta noche, en Más Allá, vamos a presentarles algunos de los casos más impresionantes de la Zona del Silencio. Quédense hasta el final. Johanan Díaz. Lourdes Gómez. Alejandro Bernal. Estamos en pleno siglo XXI y todavía hay lugares de nuestro planeta que resultan enigmáticos, lugares increíbles. Hablábamos del Triángulo de las Bermudas, allí donde han desaparecido decenas de aviones. Un misterio que todavía sigue vigente. Se habla del Triángulo del Dragón en Asia. Se habla, por ejemplo, del desierto del Gobi y se habla en América Latina de la Zona del Silencio. Hay una gran cantidad de elementos que nos permiten decir que en este lugar pasa algo extraño. Hay gente, como van a ver a continuación, que dice que va en su automóvil allá en México, cerca a Chihuahua, en esta zona desértica, que va en su automóvil y a veces ve algo que no parece ser de este mundo. Personas que no parecen personas. Es increíble lo que sucede en la Zona del Silencio, es extraordinario. Y en esta noche vamos a hablar de ello y tenemos unos invitados de lujo desde México, a Insólita Familia, pero ya se los vamos a presentar, pero también a un investigador colombiano, que yo creo que es de los colombianos que más ha investigado misterio en términos documentales de este tipo de casos. ¿Cierto, Joana? Don Esteban, sí señor, así es. Estamos aquí listos ya en un nuevo capítulo de Más Allá para hablar precisamente de esos lugares misteriosos, porque alrededor de esta Zona del Silencio hay mucho que hablar, Esteban. El tipo de elementos que se conjugan allí, el fenómeno ufológico, animales extraños también, qué fue lo que pasó, por qué ese lugar. Y tenemos no solamente aquí a nuestro lado a Alejandro Bernal, compañero y amigo que ha investigado muchísimo esta Zona del Silencio, sino también a dos personas que van constantemente hasta allá a visitar este lugar, pero que además, Esteban, están haciendo un proyecto, un libro sobre todos estos misterios de la Zona del Silencio. Ellos son los investigadores Lourdes Gómez y Johanan Díaz, que están desde México, ella española, él mexicano, son esposos, pareja, amantes del misterio, que investigan toda esta información y que por supuesto tienen un compilado maravilloso sobre todos los misterios de este lugar. Alejandro, la Zona del Silencio es uno de los grandes casos de América Latina. Y cuando hablamos de grandes casos, hablamos desde la CIA, hablamos desde extraños avistamientos, hablamos, como decía Joana, de bestias misteriosas. Es que hay gente que dice que ahí aparece este animal que chupa la sangre de las cabras. Y ahí también dicen que aparecen humanoides, desde los blancos buenos hasta los malvados grises, y también hablan de cosas que hay debajo de la tierra y anomalías electromagnéticas. Es que, Esteban, y a propósito, un saludo para ti y para todos los espectadores. Hablar de la Zona del Silencio es hablar de uno de los grandes epicentros de fenómenos paranormales en toda Latinoamérica, entre los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, en México, un lugar en donde muchos lugareños e investigadores han reportado avistamientos de extrañas luces, la aparición de seres particulares que los lugareños denominan como la Hermandad Blanca. Realmente todo un rompecabezas de fenómenos anómalos que estaremos examinando en este espacio.
Y bueno, está Lourdes desde México. Hola Lourdes, gracias por estar en Más Allá. Hola, estimados amigos, un placer estar con vosotros para hablar de un lugar increíble que he tenido la oportunidad de recorrer varias veces y que merece muchísimo la pena porque está plagado de misterios. Y entonces, para comenzar, observen esta nota rápidamente sobre la zona del silencio. Ubicada en el desierto de Chihuahua, México, la zona del silencio es una de las regiones más misteriosas del planeta. Un lugar en donde son frecuentes las apariciones de humanoides y objetos voladores no identificados, como estas extrañas imágenes registradas sobre los cielos de la República Mexicana en el año 2023. Un territorio que fue investigado por JJ Benítez y Fernando Jiménez del Oso. Misterios que se relacionan con apariciones de extraños seres y entidades que se mueven entre las dunas y las montañas. La caída, la lluvia constante de pequeños meteoritos, micrometeoritos de hierro las han ido empapando literalmente hasta transformarlas en rocas magnéticas. Algo que aquel que se adentra en la zona del silencio debe tener en cuenta, porque su brújula no va a funcionar normalmente y tal vez pierda su rumbo. Misterios que analizaremos esta noche, solo aquí, en Más Allá. Bueno, pues ya veían ustedes ahí un poco de qué es la zona del silencio. Y Lourdes, quisiera empezar contigo precisamente porque sé que has dedicado muchísimo tiempo de tus investigaciones y de tu trabajo como periodista a estar en ese lugar, investigando todas esas anomalías y esos misterios de esa zona del silencio. ¿Qué es realmente lo más impactante? Y contémosle un poco a los televidentes, a quienes quizás no conozcan este lugar, ¿cuáles son los misterios alrededor de este? Pues compañeros, el mito de la zona del silencio comienza en el siglo XX, a mediados aproximadamente. Una de las primeras voces, de las primeras personas que dio la voz de alerta sobre lo inusual que ahí ocurría, fue un piloto mexicano muy laureado, Francisco Saravia, apodado el Aguilucho Lerdense. Él, en sus sobrevuelos por este lugar, empezó a detectar que había fallas en la radio cuando pasaba sobre esta área de desierto que está ubicada en el bolsón de Mapimí, en la confluencia, como decía el compañero Alejandro, entre Coahuila, Chihuahua y Durango. Pero es un ingeniero de la empresa de petróleos Pemex, Harry de la Peña, quien se convirtió con el tiempo en el principal investigador de este enigma, quien lo populariza. Él formaba parte de un club fotográfico, el Club Fotográfico de La Laguna, y bueno, pues estando un día en el desierto, haciendo fotografías de la flora de esta parte de México, se dio cuenta de que la radio en transistor no funcionaba, empezó a investigar y se dio cuenta de que había una anomalía magnética que además se movía, porque las fallas en la radio y las fallas de tipo electromagnético no siempre se mantenían en el mismo sitio, se van moviendo, que es uno de los enigmas que os explicaré a continuación. El caso es que Harry de la Peña le cuenta esta anomalía a un periodista del periódico El Siglo de Torreón, Miguel Ángel Ruelas, quien en un artículo periodístico escribe: hay una zona del silencio cerca de Durango, y ahí es como nace el nombre del lugar por esta nota periodística. Si tuviéramos que resumir los misterios que allí ocurren, en primera, que las ondas hertzianas no se transmiten como deberían hacerlo, que la anomalía no está siempre en el mismo lugar, se va moviendo, por lo que se piensa que tiene que haber pues algún tipo de sustancia férrica, metálica, que está afectando a las comunicaciones, que está en estado líquido en el subsuelo y que por eso se va moviendo, la caída incesante de meteoritos en esta área, la aparición de fósiles antiquísimos y en los constantes avistamientos de objetos voladores no identificados, junto con extraños seres, entidades que se representan como ajenas a nuestro mundo,
a las que se les ha dado el nombre de Hermandad Blanca, o también por parte de algunos testigos como los sedientos. Qué nombre tan extraño, los sedientos. Quiero, antes de que Alejandro nos cuente más, porque él ha investigado mucho, Lourdes, ¿por qué les llaman los sedientos a estos seres? Pues, amigo, fíjate que hay algunos casos que se han producido en la zona del silencio, como por ejemplo en el ejido La Flor, donde hace varias décadas llegaban unos personajes muy extraños que no hablaban, que tenían un olor, un perfume muy característico, que parecían güeritos, el nombre que utilizan acá en México para referirse a personas de piel muy clara, cabello muy claro, con unos trajes metálicos ajustados, que llegaban con unos vasitos metálicos pequeños y no hablaban, pero pues les pedían agua. Era como un ritual. Siempre que aparecían, iban a casa de una de las mujeres que vivía en este pequeño ejido en mitad del desierto, y ella le decía a sus hijos: ya están aquí los sedientos, y salía y les echaba el agüita, se lo bebían los sedientos y desaparecían por donde habían llegado. Le llamaba mucho la atención que el perro que tenían, que ladraba absolutamente a todo el mundo, con ellos parecía amigable, y la señora le manifestaba a los primeros investigadores de la zona del silencio, como Santiago García Jr., que es quien rescató este caso, pues que parecía que conocían al animal, quizá de antes, ¿no? Y ella los llamaba los sedientos, porque hacían este ritual de agua que está presente en muchos encuentros con humanoides en otras partes del mundo. El alimento como un ritual de acercamiento hacia el otro, hacia el ajeno. De ahí el nombre de los sedientos, Esteban. Es un nombre poco divulgado, porque mucha gente habla de la zona del silencio, pero realmente no ha leído los pocos libros que se publicaron cuando se iniciaron las investigaciones como este de la enigmática zona del silencio de Santiago García Jr., donde por primera vez se habla de los sedientos. Esteban, eso que cuenta Lourdes me hace recordar el caso de los humanoides de Zarzal, sí, que también una de las características era que precisamente llegaban a consumir el agua de los animales e incluso la sal que tenían dispuesta para las vacas. Es así, Alejo, ¿no? Coinciden algunas de esas características en este tipo de encuentros. Exactamente, Joana, y pedían agua a los lugareños, los humanoides de Guasimal, que fueron avistados ya hace más de una década, a finales del año 2012. A mí algo que me fascina de la zona del silencio, ya que estamos hablando sobre este tópico, sería la implicación de Wernher von Braun, el hombre que creó los cohetes V2 para los nazis, y la implicación que este hombre tuvo con esta zona tan enigmática. De acuerdo a algunos reportes, en el siglo XX hubo una serie de empresas estadounidenses quienes estaban muy interesadas en adquirir realmente este tipo de territorio. Wernher von Braun parece que fue enviado posteriormente a un suceso que marcó para siempre la historia de esta zona. Podríamos decir que el accidente, el siniestro del cohete Athena en el año 1970, de acuerdo a algunos conspiranoicos, parece que no fue un accidente, sino que fue una acción planeada por los estadounidenses para poder llegar a la zona. Ellos, como argumentación, comentaron que básicamente este cohete tenía una cantidad importante de material radiactivo que necesitaban extraerlo de la zona, y parece que en medio de esta operación efectuada por la NASA apareció Wernher von Braun, quien a propósito en su momento dijo que si los extraterrestres necesitaran un lugar idóneo para esconderse, la zona del silencio sería perfecto. Bueno, para que entendamos mejor esto, ¿quién era von Braun y cuál era este cohete? Y ya lo vamos a ver más adelante, pero ¿quién era este señor von Braun? Para los que no conocen, yo sé quién es, pero para los que nos están viendo. Esteban Wernher von Braun fue uno de los científicos más importantes de la Alemania nazi, el creador del misil V2, uno de los ingenieros más importantes del siglo pasado. Resulta que este hombre, a través de la operación Paperclip, llegó a trabajar con los norteamericanos en la NASA. Gracias a Wernher von Braun, el hombre pudo llegar a la Luna a finales de la década de los 60, pero claramente es un escándalo que un hombre con un claro pasado nazi, este hombre hizo parte del campo de concentración de Mittelberg, donde más de 20.000 personas perdieron la vida en condiciones realmente deplorables. Posteriormente se convirtiera en un auténtico héroe de la ciencia, Wernher von Braun. Que además se relaciona con la zona del silencio, Lourdes, porque allá
cayó este cohete, que era un cohete experimental norteamericano. Y entonces se dice que esta zona de alguna manera tiene una suerte de magnetismo, ¿no? Como una anomalía que hace que los instrumentos no funcionen muy bien y que muchas potencias del mundo, no solo los norteamericanos, también se habla de franceses y se habla de ingleses, han visitado la zona para estudiar qué pasa allí, ¿no, Lourdes? Incluso los rusos, la antigua Unión Soviética, las principales potencias del mundo han tenido expediciones científicas a la zona del silencio. Fijaos, compañeros, que durante la pandemia, cuando estábamos encerrados y no se podía salir, yo dediqué gran parte de mi tiempo a suscribirme a todas las hemerotecas del norte de México para descubrir absolutamente todo lo que se publicó en su momento sobre el cohete Athena, además de que he estado en la zona cero, donde cayó el cohete Athena, y es uno de los capítulos más importantes del libro que nosotros hemos escrito de la zona del silencio. En esas notas periodísticas se refleja cómo en el año 1969, meses antes del incidente con el Athena, los medios del norte de México, como El Siglo de Torreón, documentaban que Wernher von Braun había llegado en completo secreto en helicóptero hasta la zona del silencio, acompañado de algunos científicos, a investigar porque le interesaba mucho a Estados Unidos poner allí algún tipo de base científica enfocada al lanzamiento de cohetes espaciales. Parece ser que hubo conversaciones entre México y Estados Unidos para establecer allí esa base y que finalmente México negó pues, que eso se pudiera establecer en territorio mexicano, en la zona del silencio. Casualmente, meses después de esa visita secreta de Wernher von Braun, es cuando ese cohete, el misil Athena, que bueno, pues era una prueba estadounidense entre la base de Green River, entre Utah y Nuevo México, y parece ser que de repente, bueno, pues hay una falla, se desvía el misil y va a caer justo en el corazón de la zona del silencio. Eso ocurrió a principios de julio. El cohete consiguen detectarlo en una misión conjunta, esta vez entre militares estadounidenses y mexicanos. Lo localizan los restos. Pues pasado prácticamente un mes, aseguraron los estadounidenses para entrar en la zona del silencio que el misil tenía cobalto 57 altamente radiactivo, que podía ser peligroso para los mexicanos, y por eso pudieron entrar hasta el lugar. Y después de un mes consiguen localizar los restos, no dejan que se acerquen los lugareños. Tengo incluso las fotografías de la época. Y eso lo vamos a ver después de comerciales. No se vayan porque Lourdes nos va a seguir contando toda su investigación por todas estas hemerotecas, todos los diarios, y les tenemos videos sobre eso, pero después de comerciales, porque van a descubrir cosas increíbles de la zona del silencio. Por ahora los dejamos con este libro. No sé si usted sabía, Alejandro, una mujer que se llama Mala Zimetbaum. Es la única mujer que huyó de Auschwitz. Y aquí está su historia. Lo acaba de publicar Penguin Random House. La chica que se escapó de Auschwitz, la única, y se lo regalamos acá en Más Allá. Volvemos después de comerciales. Se les quiere mucho. Y continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de la zona del silencio. Si les está gustando este programa y quieren escuchar podcast, busquen los míos. Audios Cruz Escribiente, o coloque Cruz Escribiente. Cruz Escribiente Podcast en todas las plataformas, especialmente en YouTube. Los audios de Cruz Escribiente. Y bueno, hay un montón de cosas increíbles que se dice han sucedido en esa porción de tierra deshabitada, pero que para muchos es un portal. Es un límite, es un territorio que parece estar en algún lugar en donde se unen varias o al menos diferentes dimensiones. Y ahí se manifiestan cosas de otro mundo. Observen este video. La zona del silencio es un área en el Bolsón de Mapimí, ubicada en los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila y Durango. Se trata de una región que forma parte del desierto chihuahuense entre los paralelos 26 y 28
y donde las ondas de radio no pueden transmitirse fácilmente. La zona ganó fama mundial en julio de 1970, cuando se lanzó el misil Athena, que contenía elementos radioactivos. Este objeto fue enviado desde una base militar cerca de Green River, en Utah. La búsqueda y recuperación del misil dieron origen a diversos mitos y leyendas, incluyendo anomalías magnéticas, mutaciones en la flora y fauna y supuestas visitas extraterrestres. Como estos extraños objetos fotografiados en el año 2023. ¿Qué misterios se ocultan en esta región del mundo? Nuestros invitados abren la puerta al misterio en Más Allá. Bueno, ya ahí ustedes televidentes tenían un poco el contexto de esto que nos estaba contando Alejandro inicialmente y Lourdes. Lourdes quedó ahí en punta en nuestro bloque anterior precisamente contándonos acerca de esas anomalías que se presentan allí, de esos datos que ella pudo recopilar durante sus investigaciones, durante el tiempo que aprovechó en pandemia, Lourdes, pero quiero que, por supuesto, aproveches para seguirnos contando qué más encontraste entre todos esos documentos investigados. Pues así, resumiendo, Joana, después de un mes de búsqueda del Athena, los estadounidenses consiguen construir una carretera incluso en medio del desierto, sacan toneladas de material aludiendo a ese supuesto cobalto 57 radioactivo. Junto con eso no solo sacan la supuesta arena contaminada, sino especies únicas de flora y fauna que hay en la zona del silencio, como por ejemplo el nopal de color morado o la tortuga del desierto, la tortuga del Mapimí. Todo esto se lo llevan, no se vuelve a saber nada y en mis investigaciones in situ allí con Johanan hemos recabado testimonios de personas que estaban cerca de donde cayó el Athena y que aseguran que las luces, las aeronaves no llegaron un mes después, como se publicó en la prensa, que desde minutos después de ese accidente ya hubo movimiento en ese lugar. Por lo tanto, nosotros hemos podido documentar a través de esos testimonios que realmente lo que siempre han afirmado los investigadores como Santiago García o el propio Harry de la Peña, descubridor de la zona del silencio, es que fue todo un escenario para poder sacar material de la zona del silencio para investigar. De hecho, una de las leyendas que hay, con esto termino, es que la arena que sacaron de la zona del silencio se usó para recubrir la nariz de los cohetes espaciales y hacerlos más potentes, los de Estados Unidos. Pareciera ser entonces, Lourdes, que esta zona, por supuesto, tiene una especie de tecnología que aprovecharon ellos para sacar de allí, según lo que entiendo. Así es, se asegura que en esos camiones, en esos tanques que se llevaron de arena contaminada, a pesar de que luego ellos mismos manifestaron de que la cantidad, ya que estuvo aquí el organismo atómico principal de México revisando, la cantidad de elementos radiactivos era ínfima, no representaba ningún peligro. Aún así, ellos sacaron toneladas y toneladas de material que usaron, que analizaron y que recuperaron para sus intereses. Además, existe la leyenda de que hay un laboratorio secreto donde siguen trabajando. Los lugareños a la fecha, cualquiera que vaya a la zona del silencio, les escuchará hablar de una zona por la que no pueden pasar y en la que aseguran que se están haciendo pruebas, que estaría en el subsuelo del desierto. Es verdad que existe un laboratorio mexicano de flora y fauna en mitad de la zona del silencio. Nosotros lo hemos visitado. Está enfocado al estudio de las especies que hay en la zona del silencio, especialmente a darle seguimiento a la tortuga del Mapimí, que está en peligro de extinción, pero las leyendas por parte de los lugareños continúan y ellos aseguran que la NASA está en silencio trabajando en el subsuelo de este lugar. Bueno, aquí hay una cosa, Alejandro, que me parece sorprendente que tenemos que poner sobre la mesa. Primero, es un lugar que durante el inicio del siglo XX tenía una serie de anomalías. Los primeros aviadores del mundo, porque
mexicanos, pero del mundo, de los primeros que llevaban en sus aviones de alguna manera instrumentos, decían que ahí algo pasaba, que se perdía. Luego llegamos a otro momento en que un antiguo nazi que hace cohetes se va hasta la zona del silencio. ¿Qué hacía ahí? Y luego cae ahí desde Estados Unidos un cohete militar. Y desde esos tiempos, que ya son casi 70 años hasta hoy, sigue habiendo avistamientos extraños en esta región. Sigue habiendo casos increíbles. Alguna vez hablaba con alguien, Lourdes, cuando estuve en México allá, hablábamos con varias de las personas que lo siguen a Johanan Díaz y a Lourdes. Nos dicen que han ido a la zona del silencio y que han avistado cosas increíbles, como camiones sin placas que se pierden allí, personas que de pronto hay en grupo caminando por la zona del silencio y desaparecen. O sea, es todo un montón de acontecimientos que suceden en un punto específico. Es que, Esteban, este lugar aglutina una serie de características muy especiales. Hace millones de años, en el lugar donde actualmente está la zona del silencio, se encontraba el mar de Tetis. De Tetis, perdón. Está perfecto, sí. Para decirlo bien. Y resulta que este lugar era un antiguo océano de la zona de la era mesozoica, entre lo que hace millones de años era Gondwana y la Eurasia. Y por eso se comenta que hay una serie de fauna y flora muy exótica en este lugar de México. Ahora, algo interesante en todo esto es que algunos científicos han establecido que en la zona del silencio hace una temperatura 35% más elevada de la que hace en cualquier otra parte del mundo. Es decir, estamos hablando de un lugar que hace millones de años hizo parte de un océano primigenio, que posteriormente, y de acuerdo a los estudios más recientes, hace más calor en este lugar que en cualquier otra parte del mundo. Y como dato característico, y también como nos decía Lourdes hace unos instantes, un lugar que tiene una carga electromagnética muy especial, realmente un lugar que aglutina una serie de características que lo hacen sin lugar a dudas único. Lourdes, yo le quiero preguntar muy rápido, usted que ha estado en la zona del silencio, ¿usted qué ha detectado usted mismo? ¿Sí hay problemas electromagnéticos? ¿Sí se pierde la señal? O sea, ¿usted ha vivido estas anomalías? Antes de que hablemos más adelante con Johanan también de los extraños seres que aparecen, pero antes de hablar de eso, ustedes que han visitado muchísimo y lo han investigado, ¿ha sido testigo de alguna de estas anomalías? Así es, Esteban. He sido testigo de la aparición de objetos voladores no identificados. Hemos filmado objetos metálicos a plena luz del día y a nivel electromagnético hemos podido documentar ese comportamiento inusual de las brújulas. Fue precisamente en la zona cero donde cayó el cohete Athena, después de que consiguiéramos llegar hasta ese punto exacto, en compañía de una de las principales investigadoras de este enigma al norte de México, de Ros Cantú, ambas con brújula en la mano. Comenzamos a observar cómo dejó de marcar el norte magnético, el norte real, y empezó a volverse la brújula completamente loca justamente en ese punto donde cayó el Athena. Por lo tanto, lo hemos podido documentar. No es fácil, como os decía, porque esa anomalía se mueve. Lo que se ha determinado es que tiene que ver con algún material férrico en estado líquido que habría en el subsuelo de la zona de silencio a mucha profundidad, que podría ser un meteorito. Se habla incluso de ahí que haya una fuerte atracción con respecto a objetos que caen desde el espacio exterior en esta zona, pero realmente no hay un gran interés por parte de la ciencia en investigar esta zona y este enigma. Y bueno, ya vamos a hablar ahora, Johanna, después de comerciales, con Johanan Díaz, también que está ahí pendiente de las extrañas apariciones. Y también, claro, gracias también a los contactos de Lourdes, vamos a tener a Ros Cantú, que nos ha enviado un video sobre lo que ella ha presenciado ahí. Vamos a comerciales y ya volvemos, pero usted tiene un libro que nos quiere mostrar de alguien que dentro de poco volverá, yo creo que aquí a Más Allá. Sí, señor. Oiga, hace rato no está este invitado por acá, Germán Puerta Restrepo, sacó este libro, Historias asombrosas de la astronomía, de Penguin Random House, que lo envía. Seguramente lo vamos a tener aquí hablando de esto, señor Esteban. Ustedes sigan ahí, ya regresamos, además con Johanan Díaz, mexicano, investigador, periodista, que nos va a seguir contando todas estas anomalías y sucesos misteriosos de la zona del silencio.
Continuamos aquí en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de la zona del silencio. Recuerden que nuestro numeral de hoy es Zona Más Allá, así que envíen todos sus comentarios si conocen de este tema. Si tienen alguna pregunta, pues ya saben que a través de Twitter pueden dejar ahí toda esa información. Pero llegamos a una de las partes que habíamos anunciado durante todo este programa, y es hablar de avistamientos, de luces particulares que se pueden divisar en esa zona, pero también de seres, de humanoides que parecen habitar este lugar. Así que veamos esta nota y ya la analizamos con nuestro invitado. Son muchos los seres divisados en la zona del silencio. Criaturas extrañas, con formas diferentes y cambiantes. Como el extraño ser avistado por el matrimonio Díaz Solís el 13 de octubre de 1975. Se trataba de un ser que llevaba puesta una especie de sotana negra que flotaba entre el viento. O el extraño grupo de hombrecillos encontrado por Rubén López, un transportista de leche el 15 de octubre de 1975. Seres diminutos que desafían toda lógica y que resultan similares a otras criaturas observadas alrededor del mundo. Encuentros que han sido registrados por periodistas como Jaime Maussan y Santiago García. ¿Qué se oculta en la zona del silencio? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Y está con nosotros ahora Johanan Díaz desde México. Johanan, le iba a preguntar, aquí habíamos visto estos humanoides que fueron registrados por el periodista García hace ya mucho tiempo, en los años 70. Jaime Maussan también ha estado ahí, pero también Johanan Díaz, usted. Cuéntenos sobre lo que le han contado sobre estos encuentros con esos seres, porque hay varios, ¿no? Hay unos que dicen que vienen con una capucha y algo en la mano, otros que son hombres chiquiticos, otros que son con vestidos de plateados que simplemente caminan como si no existiera nada ni nadie. ¿Qué es lo que usted ha recogido allí? Claro, pues muchas gracias, Esteban, amigos, un gusto saludarlos, Joana. Bueno, pues déjenme decirles que hay realmente cosas bien interesantes en la zona del silencio. Cuando nosotros llegamos por primera vez, comencé a escuchar los testimonios de personas que referían a individuos vestidos de blanco con una especie como de túnica, cabello rubio, con chino, con caireles, ojos de color azul, piel blanca, pero ellos dicen que es una piel blanca como la leche, es decir, blanco pálido, blanco, blanco. Las historias hacen referencia a que esto aparece solamente cuando hay algún tipo de problema. Es decir, dentro de la zona del silencio hay gente que vive, pero es muy poca la gente que vive, pero hay gente. Te puedo decir que a lo mejor en 20 kilómetros debe de haber una familia compuesta por 6, 7 personas, en 20 kilómetros, y así sucesivamente. Lo que ellos cuentan entonces es que cuando llegan a tener algún problema, por alguna extraña circunstancia, se aparecen esos seres vestidos de blanco, que les brindan en todo momento la asistencia, les dan ayuda, les dicen qué es lo que tienen que hacer en caso de que estén perdidos en el desierto. Esto a mí me llama mucho la atención porque eran historias que yo había leído de la década de los 70s, pero cuando estuve por primera vez en febrero del 2019, me di cuenta que esas historias eran todos los días que ocurrían en esta zona de la República Mexicana. Eso me llevó entonces a considerar y a tener diversos puntos importantes. Uno de ellos, que es un fenómeno que se viene presentando a la fecha. 2, que aseguran que hay una base donde habitarían estos seres, que sería una base intraterrena donde son seres todos vestidos de blanco, que pueden ser personajes ya de una edad avanzada, pero así también los describen como niños entre 10 a 12 años de edad. Todos con la misma característica, el mismo tipo de pelo, el mismo color de ojos, el mismo tipo de piel y vestidos siempre de color blanco. Y otra de las características importantes que logré encontrar aquí es que no es solamente una sola persona o una familia quien te lo platica.
sino que te lo platican por el lado de Coahuila, por el lado de Durango o por el lado del estado de Chihuahua. Siempre vas a encontrar la misma historia de esos personajes vestidos de blanco y que la gente los identifica como la Hermandad Blanca. También encontré, Esteban, que en algunas ocasiones estos seres llegan a los caseríos a solicitar agua y las personas ya saben que no pueden negar un vaso de agua porque saben que esos señores del desierto son quienes siempre los están cuidando. Entonces estos señores llegan, hacen la seña que quieren agua, les entregan el agua, nunca han hablado, no se les ha escuchado que cuando van a pedir agua que hablen. Entonces les entregan el agua, se la toman e inmediatamente siguen su camino. Ellos aseguran los lugareños que se van hacia la zona profunda, hacia el punto cero de la zona del silencio. El punto cero estaría comprendido entonces por los 3 estados que acabo de mencionar, Coahuila, Chihuahua y Durango. Aunque la mayoría de personas siempre refieren la zona del silencio por el lado de Durango, pero no es así, son 3 estados. Donde he tenido la oportunidad de investigar en profundidad es por el estado de Coahuila, perdón. He estado también en Durango, he estado en Chihuahua y también fíjate que hay algo, hablando de estos seres, que me ha llamado mucho la atención, Esteban, que aseguran que ven de repente a unos seres que están lejos, igual vestidos de blanco, pero siempre recogiendo algo. Pareciera que están recogiendo piedras, pareciera que están recogiendo plantas, pareciera que lo ponen en una especie de plataforma, que déjame decirte que nosotros cuando hemos estado allá y hemos llevado camionetas de pasajeros, no los podemos dejar 15 minutos en el mismo lugar porque empiezan a hundirse, es pura arenilla. Entonces la primera vez que estuvimos ahí se hundió de tal manera que después entre todos tuvimos que empujar la movilidad para sacarla del hoyo donde ya estaba. Entonces eso te denota entonces que si metes un automóvil, un camión de carga o algo más pesado, se va a ir hundiendo y va a ser complicado para poderlo sacar. Pero ellos refieren que estas plataformas o estos camiones, que ellos dicen que es como si fuera una caja de los trailers, estos contenedores enormes que llevan atrás, que son de ese tamaño y que ven a varias personas a su alrededor echando piedras, echando algo ahí. Esto lo encuentro, o son historias que he encontrado siempre en la parte del desierto entre México y los Estados Unidos. Esto es un dato fundamental para la investigación que venimos realizando, porque nos damos cuenta entonces que son seres vestidos de blanco que están ayudando a las comunidades, pero así también están haciendo algún tipo de exploración, algún tipo de estudio del suelo, de los minerales. En la zona del silencio está comprendida, te digo, por 3 estados de la República Mexicana. Encontramos zonas donde se asegura que hay uranio, hay cobre, hay oro, hay plata, hay muchos minerales que por eso es el deleite de muchas empresas que quieren llegar a ese lugar para extraer lo que más puedan de los minerales. Esto es muy importante y a grandes rasgos es lo que he encontrado en cuanto a los seres. Y en cuanto a los avistamientos de estas extrañas luces, déjenme informarles rápidamente que por lo regular los lugareños nos hacen referencia a unos objetos con forma de esfera del tamaño de un balón de fútbol, que cuando van los carros avanzando en la carretera, porque hay una sola carretera que pasa por la periferia de lo que es la zona del silencio, entonces, bueno, pues los automóviles o los carros de carga que pasan por ahí en ocasiones se le pegan estas esferas, que en ocasiones puede ser una o pueden ser 2, y también se les pega a las personas que llevan motocicletas. Esto es muy importante porque ellos aseguran que mientras van en la carretera, ven cómo las esferas que irían en el lado donde ya no está pavimentado, llevan una velocidad, llevan una dirección y llevan una altura, y van a la misma velocidad de los carros, a la misma velocidad de las motocicletas. Como se pueden dar cuenta, son muchos los misterios que se encuentran en este lugar de la República Mexicana, que yo pensé que ya el misterio había terminado en los 90s, porque es las últimas referencias que tenemos. En la década de los 90s fue lo último que se publicó, y luego de los 90s hasta el año 2019, que fue cuando regresamos, se dejó de investigar por alguna extraña razón y también por el fallecimiento de los principales investigadores de la zona del silencio, que lamentablemente fallecieron y ya nadie más le siguió dando seguimiento. Después viene la ola del narcotráfico,
que estaba prácticamente prohibido el entrar. Yo pensé que también esto era un dato de alguna leyenda urbana, pero me di cuenta que fue cierto, que llegaron los grandes capos del narcotráfico a esta zona porque lo que pretendían era crear todo lo necesario para transportar la droga hacia los Estados Unidos. Y ahí se encuentran las pistas y ahí encontramos todo lo que se utilizó en aquellos momentos. Quiere decir entonces que lo que nos faltó realmente dentro de la investigación es el seguimiento. Pero a partir del 2019 que nosotros logramos entrar por invitación de la presidencia municipal, bueno, pues nos dimos cuenta y pudimos corroborar muchos de esas cosas que se dijeron en la década de los 70s, 80 y el principio de los 90. Al 2023 continúa. Es un fenómeno, son los misterios tan vigentes como hace décadas. Johanan, pues nos quedamos sorprendidos aquí escuchándolo de verdad con todas esas historias y esos testimonios que ustedes han podido recopilar, investigando juiciosamente en este lugar, haciendo esas visitas y manteniendo, por supuesto, el misterio en medio de todo, reviviendo ese misterio de esta zona del silencio. Ya regresamos. En el siguiente bloque vamos a hablar con Ros Cantú, que nos envió un video precisamente porque ella ha estado allá en la zona constantemente visitándola, se ha encontrado con una cantidad de fenómenos, así que esperen por favor estos comerciales porque lo que tenemos a continuación es bastante interesante. Por ahora los dejamos con esto, el libro de Eva de Plata Editores. Aquí una nueva categoría dentro de nuestros recomendados, lo pueden encontrar en cualquier librería del país. Ya regresamos con Más Allá. La zona del silencio, ese lugar que realmente resulta enigmático, asombroso. Estamos hablando de todo lo que de alguna manera sucede allí. Humanoides, visitantes, bases, interferencias, cohetes perdidos, y hay gente que dicen que ha desaparecido ahí también. Y hay una investigadora, una mujer que ha durado muchos años allí recorriendo la zona del silencio, Ros Cantú, que nos envió su testimonio exclusivo aquí en Más Allá. Hola, ¿qué tal? Voy a hablar de la zona del silencio. Esto se encuentra ubicado en el norte de la República Mexicana y lo compiten 3 estados, Chihuahua, Durango y Coahuila, así llamado también el vértice de Trino. Esto pasa por una línea imaginaria alrededor del mundo, que es el paralelo 27. Si empezamos con la zona del silencio, Triángulo de las Bermudas, las pirámides de Egipto, el monte Himalaya y volvemos a cerrar nuevamente aquí en la zona del silencio. Por ser uno de los lugares más misteriosos del mundo, descubiertos, o quien marcó esta anomalía fue Francisco Saravia Tinoco, el aguilucho del cielo. Después, años más tarde, lo hace conocer Harry de la Peña, un trabajador para Pemex aquí en el Estado de México. Es un lugar demasiado misterioso donde hemos encontrado un tipo de criptoanimales que no se presentan en ninguna parte del mundo, solamente aquí, y muchas veces por equivocación le llamaron el Triángulo de la Muerte, que nada que ver. Aquí en este vértice de Trino han sucedido cosas muy extrañas y lo comparten más que nada todo lo que es la parte ufológica, desde esferas, entidades muy extrañas, los criptoanimales, los hombres vestidos de blanco o así comúnmente llamados la Hermandad Blanca. En estos lugares es muy, pero muy común toparse con seres o sistemas muy anómalos. Si estamos marcando por el parte de Chihuahua o Durango, que fue donde cayó el cohete Athena en los años 70, y después esto sucedió en la conquista o la competencia sobre quién iba a llegar primero a la luna. Era obvio que se llevaron mucho material de este lugar por el estado de Durango y Chihuahua, que era un material muy valioso para ellos, lo que cubrían
las capuchas o las puntas de los cohetes. Te vamos a presentar unas imágenes tremendas sobre lo que sucede ahí de objetos voladores no identificados, así como la Hermandad Blanca y muchas cosas muy extrañas que solo suceden ahí, en la enigmática zona del silencio. Te invito a que nos visites algún día. Bueno, pues gracias a Ros por enviarnos ese detallado informe sobre la zona del silencio. Esas imágenes que ustedes venían al final de su participación, pues eran videos que ella misma ha logrado captar desde allí, desde la zona del silencio. Y quiero ir con Johanna, que ya nos hacía un resumen bastante interesante sobre esos seres humanoides que aparecen allí, sobre esas luces que parecen que se les pegara de alguna manera a los vehículos. Pero Johanna, también hay historias, por ejemplo, del chupacabras o del Mothman dentro de la zona del silencio. ¿Qué se dice de esto allí? Porque años atrás muchísimos hablaban precisamente de ese ser que de alguna manera se aspiraba a la sangre de otros animales. ¿Qué hay actualmente de esas leyendas? Así es, bueno, como tú bien lo mencionas, en este lugar está muy arraigada la idea del hombre pájaro, es decir, un hombre, o aparentemente un hombre de 2 metros, muy musculoso, que en lugar de brazos tiene unas alas, tiene en la parte del rostro un pico, como si fuera de un perico, y tiene en los pies las garras como si fuera de una ave. Los ojos de color rojo. Las personas que han logrado ver o que se han topado en el desierto con esta entidad mencionan que siempre emana una paz, una tranquilidad, y las personas que llevan algún rifle o alguna pistola para defenderse de los animales que pueda haber en el desierto, cuando ellos se encuentran con él y tratan de dispararles, ellos sienten que hay algo que desde el interior les dice que no, que se deben de tranquilizar. El ser nunca ha tenido una interacción con el ser humano. Al momento que ve que está el ser humano, inmediatamente emprende el vuelo, se va volando. Pero ellos mencionan que es un aleteo bastante fuerte que denota una fortaleza de esta entidad. Y lo más curioso es de que en donde han visto a este ser, en algunos casos los animales amanecen muertos, lo que denotaría entonces que la presencia de ese ser pues tiene que alimentarse de algo y sería entonces de algunos animales de corral. Este es un dato muy importante porque también lo encontramos, esto del hombre pájaro lo vamos a encontrar en la frontera México-Estados Unidos, desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. Vamos a encontrar estas historias, pero donde está más arraigado es aquí precisamente en la zona del silencio, porque hay más personas que han hablado, hay más personas que han dado a conocer estos incidentes que han marcado a una comunidad siempre al pendiente de la aparición del famoso hombre pájaro. Ahora, por un lado está esto que les acabo de mencionar, pero por el otro, las interpretaciones de algunos investigadores locales asegurarían que no se trata del hombre pájaro, que sería entonces la entidad biológica anómala, mejor conocida como chupacabras. En México ya vamos quitando el nombre de chupacabras porque siempre se relaciona con un expresidente de México, que hubo una gran devaluación al final de su sexenio. Entonces, para quitar y denotar que no hay y no tiene nada que ver una cosa con otra, entonces los investigadores llegamos a esta oportunidad de decirle mejor entidad biológica anómala. Entonces, tenemos dos aspectos, la del hombre pájaro y la de la entidad biológica anómala, que actúa de la misma manera, que le extrae la sangre a los animales, y que esto, bueno, pues cuando los investigadores locales llegan a la zona de los hechos, no encuentran huellas, no encuentran que los animales hayan sido estresados. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a los animales de corral, vamos a encontrar que siempre se van a ir para un lado, se van a ir para otro, o van a hacer algo, pero nunca se van a acercar al ser humano. En este caso, no. Todos los animales se van a encontrar al centro del corral. Algunos de ellos van a estar prácticamente formados, no hay huellas, 2 perforaciones en la parte del cuello y no hay sangre. Es decir, les extraen toda la sangre, y es un fenómeno que nos ha llamado mucho la atención.
Lamentablemente las autoridades universitarias no se quieren involucrar en estos acontecimientos porque ellos consideran que el chupacabras no existe. Pero no es de que no exista o exista, el asunto es de que es un fenómeno que está lastimando la economía de las personas, de las familias que viven y que están azotadas por la presencia de este animal, de esta entidad, de este algo que sea, que no hay fotografías, no hay videos, solamente lo que existe son los testimonios de decenas de personas que lo han visto, que han estado frente a este hombre, tanto al hombre pájaro como esto que es la entidad biológica anómala. Y nos damos cuenta entonces que el desierto está cargado de una cantidad impresionante de seres anómalos que no están registrados, pero también me queda muy claro que hace falta mucho la investigación para que conozcamos a ciencia cierta qué es lo que está pasando en estos lugares. Criaturas extrañas, entidades y seres misteriosos de la zona del silencio. De eso nos está hablando Johanan Díaz. Alejandro, ¿qué podemos hablar de todo esto? Porque usted también ha recogido un montón de datos de investigación impresionantes. Hay algo muy particular, Esteban, y es que hay una buena cantidad de testimonios de lugareños que han sido recogidos en redes sociales, TikTok y otras, de personas que se han encontrado precisamente con este hombre pájaro, esta entidad de un tamaño portentoso con alas que realmente les produce una sensación bastante particular a las personas que viven en la zona. Otro fenómeno muy interesante, el ver cómo se iluminan las dunas que se encuentran dentro de la zona del silencio, no solamente Johanan, Lourdes y otros investigadores han apreciado cómo algunas de estas dunas parecen cobrar un tono de iluminación parecido al de la luna llena. Imagínense, lunas en medio del desierto, de la luna del silencio, de la zona del silencio, que se iluminan sin tener un artefacto que les brinde esta luminosidad de forma artificial, sino que de forma aleatoria, de realmente un suceso sorprendente que ha sido atestiguado por algunos investigadores. Bueno, ya nos tenemos que ir. Este programa está buenísimo, pero nos tenemos que ir. Johanan, muchas gracias. ¿Dónde pueden seguirte a ti y dónde pueden seguir a Lourdes y conocer todo tu trabajo? Muchas gracias. Mira, pues tenemos una página que es www.insolitaexperiencia.com. Ahí pueden encontrar las redes sociales de un servidor y a Lourdes en @insólita familia. @insólita familia. Ahí en Instagram la pueden encontrar a ella, que todos los días publicamos audios, videos, textos, fotografías, todos los días sobre la actualidad de los misterios, los enigmas y desde luego nuestro tema principal, el fenómeno ovni. Muchas gracias, Johanan, se te quiere mucho a ti. Un saludo a Lourdes y también a tu hija, un saludo grandísimo. Bueno, muchas gracias. Señor Alejandro, usted tiene un canal buenísimo, Mandrágora Misterios. ¿Cómo lo pueden buscar? Muchas gracias, Esteban. Si les gusta mi trabajo, les recomiendo mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios. Les reitero, Mandrágora Misterios en YouTube, donde realmente analizo temas relacionados con como nuevas fronteras de la ciencia, toda la actualidad en el ámbito del misterio. Y también los invito a que me sigan en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con @. Y también si hay alguien que está aquí con nosotros, que ha investigado y que tiene un canal espectacular, es Joana Arenas, que se llama Ventana al Misterio. Abran la Ventana al Misterio. ¿Cómo la encuentran? Abran la ventana, sí señor, a través de YouTube, como usted lo dice, Ventana al Misterio con Joana Arenas. Ahí están videos con Esteban, videos con Alejandro, porque todos hacemos parte de esta familia del misterio, así que los espero por allá. Y ustedes, no se olviden de que dentro de 8 días tenemos un programa espectacular, un programa especial para todos aquí en Red Más Televisión. Nos pueden ver por YouTube, nos pueden ver por televisión. Siempre den like, compartan este contenido, así podemos sobrevivir. Y les quiero decir que hay muchos lugares que queremos conocer como ustedes. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, quiero ver una esfinge, nunca he visto, nunca he ido y parece que vamos a hacer viajes. Entonces búsquenme como @cruzescribiente y ahí va a estar dentro de poco toda la información. Cruz Escribiente en Twitter, Instagram y X, porque ya se llama X Twitter. Se les quiere mucho y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.